Buenas tardes, y con las palabras de los campesinos a Salvador Allende, te saludamos, tú nos haces el bien, tú te acordaste de nosotros, te llamaremos hermano. Damos inicio al conversatorio, vigencia de un proyecto a la luz de una nueva constitución. Saludamos a nuestros panelistas, quienes generosamente han aceptado participar en este diálogo ciudadano. Las organizaciones agrupadas en Unidad Social La Reina han querido conmemorar con una serie de conversatorios que hace 50 años Chile se propuso un proyecto social por elección democrática de un gobierno popular, eligiendo a Salvador Allende como presidente. Como acción social perteneciente a la comunidad La Esquina, grupo de vecinos y vecinas autoconvocadas, luego del 18 de octubre, nos hemos propuesto no solo conmemorar, sino que dialogar y reflexionar sobre nuestro proceso constituyente, reivindicando el pasado que construye el presente y el presente que construye la historia del futuro. Tenemos la posibilidad por primera vez en la historia de votar una constitución verdaderamente democrática y paritaria, conseguida a través de la presión social y el clamor popular. A continuación, presentaremos a nuestros panelistas. En esta oportunidad no contaremos con la presencia de la Lamien Manuela Curilén, pero en futuros conversatorios compartiremos con ella su mirada y experiencia de nuestro proceso. Le deseamos una pronta recuperación. Jorge Magasich, historiador chileno radicado en Bélgica, doctor en Historia en la Universidad Libre de Bruselas, académico y autor de los libros como Los que dijeron no, Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, Allende, la UP y el golpe, América Mágica, mitos y creencias de los grandes descubrimientos, entre otras publicaciones, y colaborador permanente de Le Monde Diplomatique, pronto a publicar los 2 primeros volúmenes de una historia de la Unidad Popular. Jorge Baradí, escritor, comunicador social, investigador, divulgador, aunque él prefiere ser solo presentado como escritor. Primero de novelas de ciencia ficción y luego la trilogía Historia Secreta de Chile, Héroes y Rebelión, entre otros, libro que recoge su participación en los cabildos y su experiencia como observador del levantamiento popular. También está próximo a publicar su nuevo libro. Por cierto, a ambos le deseamos el mayor de los éxitos. A continuación, dejo con ustedes a Alejandra Dinamarca, moderadora en este encuentro. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer la participación de nuestros invitados y de las personas que se están conectando a través de la plataforma digital de Unidad Social La Reina. El formato que utilizaremos en esta conversación será de preguntas y respuestas dirigidas a los 2 panelistas o a alguno en especial. Les sugerimos 5 minutos por respuesta aproximadamente, agradecemos adecuarse a este tiempo. Contarles que las preguntas planteadas a continuación fueron generadas y aportadas por nuestro colectivo territorial. Vamos con la primera parte, contextualizando y analizando el periodo actual. Pregunta para los 2 panelistas. Ante la ausencia de procesos constituyentes democráticos en la historia de Chile, la ruptura de estos patrones en la actualidad, ¿podríamos decir que estamos frente a un cambio de paradigma social o sería parte de una crisis del mismo sistema? ¿Emerge en Chile un nuevo sujeto social, un ciudadano del siglo XXI, consciente de sus derechos y sus deberes en el colectivo? Partimos con Jorge Magasich. Y bien, buenas noches y un gusto estar con ustedes desde lejos. Voy a entrar inmediatamente a tratar de aportar algunas respuestas a la pregunta.
O sea, yo comparto la opinión del historiador Sergio Grez, que es mi amigo también, que en el fondo esto comenzó con un estallido social, pero se ha transformado en una revuelta popular. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una convergencia de luchas de muchos sectores de la sociedad. Si tomamos la historia desde los años 80, 90, los años 90 no hubo una gran cantidad de luchas sociales. Quizás el sector más visible fue la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que eran la mayoría mujeres, señoras de edad, que no aceptaban lo inaceptable. Muchas personas le decían con muy buenos razonamientos, no se puede hacer más, es lo que se consiguió, pero no podemos aceptar que a nuestros parientes se los hayan llevado y no sepamos dónde están. Finalmente lucharon por la verdad y la justicia, contra la teoría del empate, y algo de justicia consiguieron. Lo que vamos a ver, eso tiene un impacto hoy día. Luego siguieron los liceos, los mapuches, que cambian de óptica también a principios de los 90. Emerge un movimiento feminista, emerge también el movimiento No Más AFP, pero en octubre del año pasado todo esto converge y da un salto cualitativo, puesto que cada uno de estos movimientos encuentra un objetivo común, que es eliminar la constitución que impuso la dictadura y los valores neoliberales que tiene esta constitución, y conseguir una constitución política que incluya los derechos sociales. En la práctica, yo creo que sí hay que responder positivamente a la pregunta, en el sentido que yo pienso que sí hay un nuevo movimiento social, pero en cierto sentido este movimiento social conecta con los grandes movimientos de la historia de los años 50 y también con los de los años 70, por supuesto renovando. En la práctica yo creo que se ha formulado el programa que va a ser el programa popular, el programa progresista de las próximas décadas. Se exigen derechos democráticos y sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, a la jubilación, a la vivienda, a la cultura, y derechos nacionales para los pueblos originarios, y igualdad real entre los hombres y las mujeres. Yo diría que todo esto es parte del programa que actualmente está latente, pero yo creo que es necesario formularlo como un programa acabado. Entonces, en el fondo, sí, yo creo que ha emergido un sujeto social que está luchando por derechos colectivos y quiere que estos estén impregnados en la nueva Constitución. Esa es mi respuesta. Perfecto. Jorge Baradit. Sí, primero es un honor estar en una conversación con el profesor Jorge Magasic. Para mí, que soy un divulgador, es de verdad un placer, además, compartir el panel. En el libro Rebelión, sobre lo que ocurrió el año pasado, que es un libro de crónica, es prácticamente un diario de vida que empieza a ser escrito el día 19 de octubre y que culmina alrededor de diciembre del 2019, anoto 2 o 3 datos en medio de esa polvareda que se armó, donde uno no veía muy claramente qué es lo que estaba ocurriendo. 2 datos súper interesantes. Lo primero fue que el día 19 de octubre, el día siguiente del estallido mismo, se retomaron, o dicho de otra manera, los revoltosos abrieron el arcón de los recuerdos y sacaron los íconos, los símbolos, las canciones, las banderas que conectaban con el movimiento social de 1970. Apareció Víctor Jara de nuevo, aparecieron las banderas del voto por Allende, de la UP. Había una especie de intento muy instintivo, porque este movimiento, por supuesto, no fue dirigido ni fue organizado, fue una forma de autoconvocatoria bien inédita, ¿no?, en nuestra historia, un intento instintivo de conectarse con una historia que al parecer había quedado trunca, con una tradición que había sido cortada de alguna manera. Y al día siguiente, como digo, teníamos todos los códigos ahí. Estábamos escuchando el derecho de vivir en paz, estábamos ondeando banderas de la Unidad Popular, faltaban las de los partidos políticos y organizaciones porque están
estaban absolutamente fuera del contexto de la movilización. Con posterioridad comenzaron a reemplazarse estos signos y estos símbolos por signos y símbolos nuevos. Apareció el perro matapaco, apareció, qué sé yo, otras banderas, ¿no?, que no existían en los años 70. Apareció un nuevo tipo de trabajo gráfico en las paredes, que no era ya el de la Ramona Parra, ya no era el de la Brigada Chacón. Aparecieron los paste tabs, estos stickers, donde se juntaba una tradición entre pop, es bien curioso, una tradición pop religiosa y también popular, para generar unas especies de íconos, ¿no?, donde tú veías a personajes nobles, pero envueltos en una gráfica que recordaba mucho la iconografía cristiana, pero mezclada con elementos pop. Veías a la Gabriela Mistral, el rostro de la Gabriela Mistral, pero sobre el cuerpo de una niña feminista en blue jeans. Había un ayornamiento de los códigos, ¿no? Ya no escuchábamos tanto a Víctor Jara, sino que escuchábamos el Paco Vampiro de Alex Banter. Pero a pesar de eso, ciertamente había una sensación de que estábamos reconectando con algo. Yo quizás no diría que es una reconexión con los movimientos de los años 70 y de los años 60, principios de los 70 y de los años 60. Yo diría más bien que reaparecieron las mismas pulsiones, reaparecieron las mismas necesidades y se expresaron de una manera similar en un comienzo y distintas después. Cuando luego vino este otro fenómeno, que es el segundo fenómeno súper interesante, donde las personas comenzaron a derribar estatuas, las estatuas de conquistadores españoles, las estatuas de Diego Portales, de Bernardo Higgins, de Cornelio Saavedra, o en particular la de José Menéndez, que es un caso muy particular en Punta Arenas, en la Plaza Gamero, ahí en el centro de Punta Arenas. Apareció un segundo dato que también me llamó muchísimo la atención, y me pareció que había que ampliar, personalmente sentí que había que ampliar el lente con el que estábamos mirando este fenómeno, ¿no? Que ya no se trataba de 30 pesos, tampoco se trataba de 30 años, pero tampoco se trataba de 46. Se trataba de algo mucho más profundo. Era una interpelación histórica muchísimo más profunda. Desde el momento en que estábamos derribando a Hernando de Aguirre, a Pedro de Valdivia, se notaba que había algo un poco más hondo. Y cuando uno analizaba, se daba cuenta que esto era lejos de ser vandalismo, lejos de ser la simple rabia de una turba ciega, fueron expresiones y manifestaciones muy certeras, muy precisas, hechas con escalpelo. Derribar a los conquistadores españoles tenía que ver con la forma en que esta especie de invasión extraterrestre europea cayó sobre América durante la conquista. Generó esta costra aristócrata, oligarca, a veces derechamente parasitaria, que oprime, ¿no? y que aplana el escenario social de Latinoamérica. Es decir, desaparecen las castas o las clases de los imperios y de los pueblos latinoamericanos, y quedan subsumidos bajo esta costra aristócrata y oligarca europea. Y luego también se cuestionan los procesos de independencia, cuando se cuestiona a Bernardo O'Higgins. Hay algo en la memoria del pueblo que hizo que a 5 metros del epicentro de Plaza Dignidad no se le hiciera daño alguno a la estatua, por ejemplo, de Manuel Rodríguez. Sin embargo, fueron por las ciudades en Chile y se derribaron muchas estatuas de Bernardo O'Higgins, que en el fondo encarna el autoritarismo militar, ¿no? La cuestión dictatorial desde el inicio. Después derriban a Diego Portales y uno dice, bueno, la democracia autoritaria, ¿no? Esta construcción de un Estado opresor, o que a través de la fuerza mantiene el orden para el comercio, ¿no? Que es como el ideal portaliano. Después derriban a Cornelio Saavedra, que no es ni más ni menos que el ejecutor, el planificador y ejecutor de la pacificación de la Araucanía y de un problema social que arrastramos hasta el día de hoy. También derribaron la estatua de José Menéndez en el sur, que es un poco el símbolo de la manera en que el Estado le entregó en enormes extensiones de territorio en el norte, en el centro y en el sur
a grandes estancieros, latifundistas o dueños de oficinas en el norte, para que hicieran y deshicieran a su arbitrio, incluso a veces con el apoyo de los uniformados del Estado, ¿no? Sobre enormes masas de trabajadores. De qué manera incluso José Menéndez está involucrado en el genocidio de una etnia completa, ¿no? De los Selknam en el sur. Entonces, da la impresión que lo que ocurrió el 18 de octubre es una interpelación histórica muy profunda que tiene que ver con la manera en que Chile ha construido Estado, desde el inicio, y de qué manera también se dieron algunas señales previas, ¿no? Como por ejemplo el famoso oasis de Sebastián Piñera, esta frase tan desafortunada donde dijo que Chile era un oasis en América Latina. Eso dio una señal también con respecto a cuál era la situación de nuestro país. Y efectivamente, nuestro país tiene un oasis, solo que no están todos dentro, ¿no? Es un oasis suizo que convive con un desierto similar a Ruanda. Y ahí aparecía la última imagen que yo utilicé para reflejar esto, para describir esta situación. El gran pueblo de Chile, desde el inicio no sé, desde sus inicios, caminando un largo trecho, un largo desierto en la búsqueda de democratizar la democracia. Un largo camino a través del siglo XX, primero a través de la irrupción en política a principios del siglo XX, luego a través de protagonizar presión sobre la política que deriva en masacres, en hechos terribles, luego sus primeras intervenciones en coaliciones que logran gobernar el país, hasta un punto cúlmine cuando definitivamente logran a través de expresiones partidarias y organizaciones y movimientos, logran alcanzar por un misterio insólito en un país tan dueño de alguien, ¿no? Entrar a la moneda. Y de qué manera este camino que para mí como escritor se me hace muy fácil de ver, porque es una cosa media narrativa, media literaria, ¿no? El pueblo de Chile atravesando un desierto, acompañado por algunos personajes, para entrar a, como decía Neruda en su aceptación del premio Nobel, ¿no? Citando a Rimbaud, esperando entrar a las ardientes ciudades. Cómo esto se ve cercenado, este proyecto del siglo XX, este caminar del siglo XX, se ve cercenado el 11 de septiembre de 1973. Y a mí me daba la impresión que efectivamente el 18 de octubre es el retorno del gran pueblo chileno, un pueblo chileno que terminó de desencantarse con los espejos y las pelotitas de colores que fueron el proyecto neoliberal que duró 40 años, ¿no? Un proyecto que tuvo una primera expresión de descontento el año 2011. Y con esto quiero terminar. El 2011, y una de las razones por las cuales tuvo tanto éxito el estallido del año pasado, es que el 2011, cuando uno iba a las manifestaciones, con lo que se encontraba era con un montón de pancartas que decían muchas cosas. Yo recuerdo haber ido a una manifestación por no más Hidroaicén, es decir, por las hidroeléctricas. Sin embargo, las pancartas decían educación gratuita, el 2011, pensiones justas, qué sé yo, educación para todos, un montón de... qué sé yo, gobierno paritario, igualdad entre géneros, y finalmente te dabas cuenta que había un petitorio que después intentó ser llevado por la presidenta Bachelet y por la nueva mayoría, y que fracasó, ¿no? Y que luego es retomado por la misma gente, pero con una diferencia importante. Lo que fue una pancarta el año 2011, por ejemplo, la de pensiones dignas, terminó en esos 8 años convertido en una organización, no más AFP, con orgánica, partidarios y una estructura. La petición, la pancarta de 2011 de, qué sé yo, igualdad de derechos, terminó convertida en un movimiento feminista hecho y derecho, es decir, cada uno de los ítems, el año 2019, bajo las narices del poder, aparece convertido en movimientos potentes, estructurados y organizaron, que confluyen, como dice el profesor Magasic,
en una especie de tormenta perfecta que alcanza que descubre su punto común en nueva constitución, ¿no? Que finalmente todo esto se resuelve o por lo menos da el pie para que el pueblo chileno comience a construir por primera vez una república, ¿no? De verdad, no esos chamullos que se han estado haciendo desde portales, ¿no? Para en el fondo golpear efectivamente la puerta del oasis y comenzar a entrar. Para mí, con esto termino, lo que ocurre el 18 de octubre es eso, es retomar quizás no el movimiento, pero sí los mismos temas y el mismo camino, porque los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Eso. Así es. Bien, gracias Jorge. Hablando de la memoria del pueblo, ¿no? En relación al proyecto constitucional de Allende, su vigencia, el rol de las Fuerzas Armadas y de orden. Pregunta para Jorge Magasit. ¿Qué visión tenía Allende del Estado y su organización? ¿Y qué vigencia cobra el proyecto constitucional del presidente Allende en el actual proceso constituyente? Jorge, no te escuchamos. Micrófono. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí. La pregunta es bastante amplia y me voy a referir a un episodio, a una parte de la respuesta, que es lo que fue el proyecto constitucional de Salvador Allende. Que es poco conocido en realidad. En agosto del 72, en realidad esto fue anunciado públicamente en un discurso, que lo pueden encontrar en internet, que fue pronunciado el 5 de septiembre de 1971. No está entero, pero está la mayor parte, donde Allende anuncia que se va a abrir el debate para una nueva constitución. Ahora, la historia de esto es que se arma entonces un grupo que trabaja intensamente en la actual UNTA, en el edificio Gabriela Mistral. Lo componen Jorge Tapia, el que aún vive en Madrid, que entonces era ministro de Justicia, Sergio Insunza, voy a citar algunos, Luis Mayra, de la izquierda cristiana Waldo Fornil, Eduardo Noboa, que fue uno de sus conceptores, Joan Garcés, Gonzalo Magner y Luis Figueroa, el presidente de la CUT, participó en ello. O sea, habían representantes de todos los partidos, y este proyecto se perdió. Al final nunca fue presentado porque esto se anunció en septiembre, en octubre vino la huelga de los camioneros y después pasaron una serie de cosas. Finalmente nunca se produjo la ocasión de presentar a la población este proyecto de nueva constitución. Hasta que Eduardo Noboa retornó a Chile y encontró el penúltimo proyecto. El último proyecto hasta hoy día está perdido. Pero según Eduardo Noboa, que los conoció, el penúltimo proyecto era casi idéntico, al último se le hicieron algunos retoques redaccionales, y este penúltimo proyecto fue editado el año 93 por la Fundación Salvador Allende de España, fue el señor Víctor Pey que lo hizo exactamente, que sacó este folleto. Yo me acuerdo mostrarlo en mi proyecto para Chile, incluso se difundió, si ustedes van después en internet lo van a encontrar, es relativamente corto, tiene 32 páginas, con alguna fotografía, y esto es lo que pudo, es extremadamente importante. Yo he intentado sin éxito, con 2 o 3 veces que editoriales lo publiquen nuevamente, pero hasta ahora no se ha conseguido una publicación. Entonces, en síntesis, ¿qué decía este proyecto de constitución? Yo diría, tiene 3 grandes partes, una que se refiere a los deberes, los principios, deberes y derechos del ciudadano, o sea, que era el Estado que estaba en plano. El primer principio es que Chile, dice, es un Estado unitario de gobierno democrático popular que se apoya en la fuerza creadora de los trabajadores e integra la comunidad latinoamericana. Esto es importante, Chile está en América Latina y se integra con ellos. No es, entonces, la relación prioritaria es con los países latinoamericanos. Todo el poder reside en el pueblo. La sociedad se funda en valores de libertad, igualdad,
solidaridad y justicia que aseguren el desarrollo de la persona humana. Como principio se garantiza la libertad creadora, el derecho a participar en la vida cultural y en el perfeccionamiento físico. El sistema electoral tiene que ser de representación proporcional de todas las opiniones. Se busca la disminución progresiva de la jornada de trabajo y de la superación de las diferencias entre el trabajo intelectual y manual. Los extranjeros que residen en Chile más de 15 años podrán nacionalizarse sin perder su nacionalidad anterior. Además, a los derechos reconocidos, que fueron los que se pusieron en la Constitución en acuerdo con la democracia cristiana, el Estatuto de Garantías Constitucionales, se incorporan todos los que figuran en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU de 1948, como por ejemplo la prohibición y el rechazo a la tortura. Garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer, la protección de la infancia, de las madres durante el embarazo y de los niños durante sus primeros años. Y exige a cada cual, o sea, hay responsabilidades, aplicar su capacidad personal al bien de la sociedad. La seguridad social es un derecho público. Todos tienen los mismos derechos, incluye la atención médica, salas cunas, subsidios por enfermedad, accidentes de maternidad, pensiones de vejez e invalidez, subsidios de cesantía, y esta está basada en el principio de la solidaridad y está financiada por los ingresos del Estado. La educación es asegurada por el Estado desde la etapa preescolar. Se reconoce la libertad de enseñanza, pero, comillas, solo la educación privada gratuita que no perciba fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica. Las universidades estatales y las privadas reconocidas por el Estado serán proveídas de un adecuado financiamiento. El pueblo mapuche y los pueblos autóctonos tendrán el derecho a desarrollar su personalidad cultural y utilizar su lengua. Está en el proyecto constitucional. Además, el Estado se encarga del saneamiento del ambiente, ya está escrito el año 72, para evitar riesgos ecológicos. La segunda parte son las instituciones, que no las voy a detallar todas porque hay varios niveles, pero voy a destacar lo que me parece lo más importante. O sea, se mantiene un régimen presidencial con un presidente electo cada 6 años, que era entonces, que puede disolver las cámaras una vez en su mandato. Pero a diferencia del programa de la Unidad Popular proponía una asamblea del pueblo, que en el fondo se le llamaba la Cámara Única. Esta propuesta propone un sistema bicameral, pero con una peculiaridad. Hay una Cámara de Diputados electa por sufragio universal, con un diputado cada 70.000 habitantes. En esto, digamos, no cambia mucho la situación, pero hay una nueva Cámara Alta llamada Cámara de Trabajadores, electa por votación directa de los trabajadores. La definición de trabajador es muy amplia, es todo aquel que vive de su trabajo, excluyendo los que lucran del trabajo asalariado. La visión de esto, y yo sé que esta propuesta viene de Joan Garcés, porque él me lo ha contado, esta Cámara revierte la antigua visión del Senado, que el Senado es como por una Cámara de la oligarquía. Esto quiere hacer una Cámara de los trabajadores. O sea, representa a la mayoría social, pero no es universal. Personalmente yo no estoy de acuerdo con eso de esta forma que fue planteado, pero lo estoy describiendo el proyecto tal cual fue. Y en mi opinión esto no habría pasado, pero fue uno de los elementos de reflexión. O sea, existía una Cámara en la que votaban todos los que vivían de su trabajo. Es difícil establecer el límite. Las leyes pueden tener su origen en el Ejecutivo, en la Cámara de Trabajadores, o en una iniciativa popular siempre que reúna 5.000 firmas, lo que no es mucho, era bastante. Los integrantes de la Corte Suprema son designados por la Cámara de Diputados a propuesta de una terna propuesta por el Ejecutivo, cada 10 años renovables. Se constituyen tribunales vecinales, o sea, se eligen autoridades, el proyecto era 30 en cada comuna, y cada vez que hubieran pequeños conflictos vecinales,
se escogían por sorteo 2 de ellos que tendrían que dirimir con estos problemas con asesoramiento legal. Digamos, hay también instituciones económicas de planificación con una gran participación de las organizaciones de trabajadores y de empresarios. Ahora, en economía, y este es el tercer y último aspecto, la economía se basa en la planificación. Hay planificación a escala nacional y también a escala de las regiones, a través de un sistema de planificación dirigido por el presidente y por un Consejo de Desarrollo Económico, en el que participan los trabajadores y los empresarios para determinar los objetivos. Ellos son los que determinan los objetivos de la sociedad. La economía se organiza en 3 sectores, eran las 3 áreas: la social, conformado por todas las empresas estratégicas, la banca, los seguros, la gran minería del cobre, el petróleo, el gas, la producción y la distribución de la electricidad y el gas, el transporte ferroviario, aéreo y marítimo, las comunicaciones telefónicas y el correo, la producción del acero, cemento, papel, explosivos, la industria química pesada. Todas estas serán propiedad de la nación por un sector mixto y el resto son las empresas privadas. También se admite un sector cooperativo y se garantiza la propiedad privada en la pequeña y mediana empresa. En conclusión, este proyecto en el fondo incluye, yo creo, sitúa a Chile en América Latina, lo sitúa también en el tercer mundo, plantea como gran prioridad la planificación con una gran participación de la sociedad, los 3 sectores de la economía, y plantea la igualdad entre el hombre y la mujer y derechos específicos para los pueblos originarios como el pueblo mapuche. Yo diría que son los aspectos que son rescatables. Por supuesto que hay elementos que están sobrepasados, otros que hay que renovarlos, pero es una de las fuentes que puede alimentar el debate sobre la nueva constitución que Chile necesita. Eso es. Así es. Bien, recordando los proyectos de Salvador Allende, el proyecto cibernético para Jorge Baradit, ¿qué nos refiere a un Allende visionario, CiberSync? ¿En qué consistía y en qué hubiera significado para Chile la implementación de CiberSync? Yo creo, bueno, para la gente que no lo conoce, CiberSync fue un proyecto encargado al gurú de la cibernética de la época, Stafford Beer, un escocés, que era en ese momento la cabeza, la vanguardia del estudio de la cibernética en el mundo. Yo creo que lo que hay que decir de antemano es que para que un gobierno haya sido capaz de ir a buscar a una especie de genio loco a Gran Bretaña, que estaba haciendo avances en un área completamente desconocida, qué sé yo, para la gran masa, ¿no? Revela un poco cuál era el espíritu de la Unidad Popular. El espíritu detrás de la Unidad Popular era el de una fuerza, de un espíritu tremendamente transformador. Y esto hay que decirlo y hay que insistir, nos acostumbramos a llorar y nos acostumbramos a vivir en el funeral de lo que fue la Unidad Popular y nos hemos olvidado de recuperar y poner de relevar y de poner en la mesa sus fuerzas, sus logros y todo lo que hubo detrás, ¿no? Que los triunfos y las dinámicas que habían detrás de esta Unidad Popular. Y una de ellas era ese espíritu transformador, ese espíritu de cambio y de innovación que iba muy con la época, ¿no? Muy con fines de los años 60 y muy también con el espíritu de un gobierno que había incorporado a la juventud con una presencia poco usual. Tenemos que pensar que Fernando Flores, que fue el contacto político entre Stafford Beer y el compañero presidente, tenía 29, creo que estaba cerca de los 30 años, y era un ministro con un poder político importante al interior del gobierno. CiberSync
para entenderlo, primero hay que entender de qué se trata la cibernética. Y la cibernética, he dicho muy en fácil, se trata de sistemas que se autoasisten para resolver problemas complejos. Alguna vez me lo explicaron con un ejemplo bien prosaico, ¿no? Pero que es fácil para explicar. Cuando uno tira la cadena del baño, en el fondo está poniendo en función un principio cibernético, porque esto no se trata solamente de computadores, ni de chips, ni de neuronas, sino que se trata de algo tan simple como sistemas servoasistidos, ¿no? Autoasistidos. Cuando uno tira la cadena, pasan un montón de cosas. Uno en el fondo, con una palanquita, activa un mecanismo que evacúa el agua, pero a la vez activa el llenado, activa el que se cierre la tapa, se activa el llenado y se cierra este proceso con una bombita que bloquea cuando alcanza cierto nivel el agua, que siga saliendo. Entonces, a través de un solo gesto se produce un mecanismo complejo que resuelve una situación que en otras circunstancias habría requerido de muchos gestos, ¿no? Haber abierto la tapa, haberlo llenado hasta verificar el nivel y qué sé yo. Entonces, la relevancia que tienen los sistemas cibernéticos es justamente esas acciones y reacciones automáticas frente a fenómenos, ¿no? Cuando alcanzan niveles, topes o medidas que son verificables. Lo que hizo Stafford Beer fue recibir la visita de Fernando Flores. Fernando Flores en el fondo le pregunta, oye, yo tengo entendido que tú a través del uso de computadores, de mediciones, de eficiencia y funcionamiento de oficinas pequeñas, has logrado llegar a ciertos software y mecanismos autoasistidos que permiten administrar el funcionamiento de estas oficinas sin intervención humana, ¿no? Sino un sistema de manera, por decirlo de alguna manera, mecánica. Y Stafford Beer le dice, sí, esto es incipiente, pero estamos en eso. Y la patudez de esa época, la patudez de la juventud y del espíritu joven y transformador de la Unidad Popular, permitió que le dijera Fernando Flores a Stafford Beer, ¿qué pasa si yo en vez de entregarte una oficina te entrego un país completo? Stafford Beer simplemente agarró sus maletas, abandonó todo y se vino a Chile. Se entrevista con Salvador Allende y le explica más o menos de qué se trata esta idea que él tiene, de 5 niveles de personas que están generando datos, administrando datos, tomando decisiones y haciendo la bajada, ¿no? Desde una especie de cerebro. Y cuando él se planta frente a Salvador Allende, le dice, ¿cómo te lo explico? Esto tiene algún grado de complejidad. Y Salvador Allende le dice, yo soy médico, explícamelo a mí desde ese punto de vista. Entonces Stafford Beer le muestra un diagrama que parte desde abajo hacia arriba y Stafford Beer lo cuenta de esta manera. Él dice, yo le comencé a explicar que primero se producían el movimiento y la actividad de los órganos como un nivel 1, luego el nivel 2 donde había sistemas que eran capaces de detectar, por ejemplo, índices como temperatura, humedad de todos estos órganos, y después otro nivel, un nivel 3, donde esas señales indicaban si había que humidificar o si había que enfriar algún otro órgano para que siguiera funcionando bien. Y después más arriba estaban las decisiones conscientes, es decir, vamos a poner a trabajar de mejor forma el filtro del hígado o vamos a acelerar el tratamiento o el funcionamiento muscular. Y Stafford Beer contaba que en ese momento se produjo una situación que a él le cambió la vida desde ese momento en adelante, por un gesto del compañero presidente. Cuando Stafford Beer le va a indicar el cerebro, es decir, el punto que toma las decisiones, Stafford Beer pensó en decirle, y aquí, señor presidente, está usted. Y cuando Stafford Beer le dice, y aquí, arriba, en el tope, Salvador Allende lo interrumpe y le dice, por fin, el pueblo. Y eso le cambia la visión a Stafford Beer de todo su paradigma, ¿no? En torno a la cibernética. Pone patas para arriba todo esto
y desarrolla un sistema de interconexión y de intercomunicación entre las empresas del área social chilena, de norte a sur, que era un problema importante porque esta área social, había ido aumentando en tamaño. Las empresas que pertenecían al Estado de Chile habían ido aumentando en número a medida que avanzaba el gobierno de la Unidad Popular, y no existían mecanismos de administración que las hicieran funcionar de manera armónica, porque era otro tiempo, porque cuando se pedía la evaluación de una empresa, por ejemplo, de calzado, se demoraba 3 meses en llegar el informe a la carpeta, y en ese periodo a lo mejor se habían muerto un montón de cerdos que proveían el cuero, y ya todos esos datos no servían, ¿no? Ya se había quebrado la cadena. Entonces, en el fondo lo que hace Stafford Beer es conectar, es crear primero una escala de datos muy simples de funcionamiento de las empresas que debían ser enviadas diariamente, ¿no? Desde todos estos sistemas, de todas estas empresas a lo largo de un Chile que geográficamente además es muy difícil, ¿no? A un computador que estaba en la Universidad de Chile, a un IBM 360, y este computador mezclaba toda esta información y lo que producía eran decisiones, ¿no? Perdón, datos primero, y luego se llevaba a un comité que tomaba las decisiones. Este comité se reunía en el Ops Room, que era una sala circular con sillas en el centro de la sala y pantallas en el perímetro, donde se proyectaban estos índices. Entonces, ¿qué significaba? Que, por ejemplo, si un día los cerdos se morían, y esto es una caricatura lo que les voy a explicar porque es bastante más complejo, pero para que se entienda, se morían los cerdos que proveían de cuero a las fábricas de zapatos, entonces se llamaba a la fábrica de zapatos para que no pidiera tantos camiones para el traslado de su mercadería porque no iban a tener suficiente materia prima. Entonces esos camiones se redestinaban, ¿no? Y esa administración en tiempo real de materias primas, suministros, qué sé yo, planta laboral, transporte, iba a producir, ellos estimaban, un aumento en la eficiencia de un 1.600%, era prácticamente ciencia ficción, ¿no? Era una locura. Un salto, hoy día hablaríamos de un salto cuántico en los mecanismos productivos chilenos. Esto que en su momento fue un trabajo secreto, ¿no? Tampoco tan secreto, pero sí era un trabajo con cierta reserva al interior del gobierno. Llegó a funcionar, se llegó a atender esta red, se utilizaron telex para transmitir la información desde las distintas empresas del área social a un Ops Room. Funcionó de manera precaria alrededor de julio de 1973, y de alguna manera llegó a servir en el paro de camiones, en el segundo paro de camiones, para administrar los 400 camiones que en ese momento contó el gobierno para suministrar y para abastecer Santiago. Se utilizó la capacidad de CyberSyn de proceso para ese objetivo, y de alguna manera tuvo éxito, ¿no? Esto no es bien curioso porque esto no es ciencia ficción. Es curiosamente la misma frase que iba a utilizar Stafford Beer para la inauguración de CyberSyn a fines de septiembre de 1973. Su discurso iba a partir con la frase «esto no es ciencia ficción». Y efectivamente no lo era. Era simple innovación y una capacidad de adelantarse a los tiempos que caracterizó de alguna manera también el espíritu de la Unidad Popular. Pensemos que la administración gubernamental cibernética, que se volvió una realidad, fue ubicua recién durante la década de los 90. Hoy día los gobiernos y la administración de alguna manera funciona, si bien no tan centralizado como fue pensado por un paradigma que también tenía mucho de ideológico, ¿no?, sobre la planificación de la economía. Hoy día los gobiernos funcionan así, funcionan con redes interconectadas que producen decisiones automáticas y servoasistidas para la administración de sus recursos. Entonces, de alguna manera podríamos decir, y esto lo digo sin temor a exagerar, ¿no?, que efectivamente Chile estuvo adelantado 20 años
a los gobiernos cibernéticos y a la administración cibernética de los recursos del Estado, y que toda esa visión se perdió, ¿no? Porque lo que dice la investigación que se ha hecho al respecto es que los militares asignados a Corfo, que era donde estaba anclado el proyecto, identificaron esta red de telecomunicaciones como una posible red de conexión para coordinar alzamientos, ¿no? Para coordinar alzamientos obreros o de alguna manera coordinar una forma de lucha dentro de esta paranoia post 11 de septiembre. Y el proyecto no fue destruido, el proyecto fue simplemente abandonado. Y Chile perdió la oportunidad de contar con una forma de administración en base a las redes de telecomunicaciones y procesamiento informático 20 años antes que el resto del planeta, ¿no? Hay que decir que CyberSyn 5 en Chile estuvo dirigido científicamente por Raúl Espejo, él fue el jefe científico del proyecto, y que Raúl Espejo lleva 45 años recorriendo el mundo, entre otras cosas, contando la experiencia de 5 y CyberSyn a gente que todavía no puede creer que en esas épocas se haya producido un fenómeno de esta naturaleza. Yo creo que esto hay que enmarcarlo, repito, y soy bien enfático, en el espíritu que se vivía durante la Unidad Popular. Cuando uno escucha a ciertos protagonistas, como a Miguel Launer, ¿no? O a otros, se da cuenta que el espíritu de la época se vivía con la utopía a flor de piel, ¿no? Entonces los esfuerzos que se hacían eran limítrofes, el amor y la dedicación que se ponían eran de una magnitud, en algunos casos medio suicidas, ¿no? Y que uno podía encontrar. Yo le cuento a la gente, ¿no? Cuando le hablo a los estudiantes, que tú podías encontrar a Víctor Jara y a Inti Illimani metidos en los terminales de trenes, ayudando a bajar los sacos, ¿no? Para ayudar a la distribución de alimentos, que este espíritu de comunidad, este espíritu, esta sensación de que el gobierno te pertenecía y que tú eras una parte importante, esto que el profe Pinto llama el despertar de un sentido de historicidad del ciudadano, ¿no? De sentir que efectivamente estaba modificando la historia en ese momento, es de una brutalidad que hoy día es inentendible. Dentro de ese contexto, hoy día nos parece rarísimo CyberSyn, pero en los años 70, en este gobierno de la Unidad Popular, simplemente era parte del espíritu que había, un espíritu transformador que ha sido difícil de recuperar, pero para el mundo entero, hay que decirlo. Eso. Gracias, Jorge Baradit. Una maravillosa relato de lo que era ese espíritu de la época, ¿no? La irrupción de la creatividad. Sí, claro. La fuerza de la creatividad. Y eso generaba una maravilla en la juventud, en las personas, y de verdad tú describiste muy bien que podía suceder encontrarse a Víctor Jara caminando por los patios de la UNTAC después, ¿no? Con su guitarra, y al Inti Illimani alquila recogiendo y cargando sacos en los buses de la ETC, ¿ya? Eso era realmente una efervescencia maravillosa. Lamentablemente hubo un... Y para Jorge Magazine... ¿Puedo agregar algo sobre este proyecto? ¿Puedo agregar algo sobre el proyecto? Jorge, por supuesto. Mira, primero yo quiero también agradecer a Jorge Baradit haber dado a conocer esto, porque justamente yo concuerdo totalmente con lo que se dijo. O sea, hemos pasado mucho tiempo denunciando atrocidades y violaciones a los derechos humanos, y esto es necesario hacerlo y va a seguir siendo necesario. Pero hay que hacerle lugar a las realizaciones que fueron muy importantes y que están siendo olvidadas, y a veces esto forma parte de un olvido programado. Y haber rescatado esto me parece importante. Ahora, yo por mi parte, quizás no lo conozco tanto, pero leí la tesis doctoral de Medina, una estadounidense que hizo incluso la tengo resumida, y yo creo que hay dos cosas que me parecieron notables.
Una es que se aplicaron lo que se llamaba tecnologías apropiadas, o sea, Chile no gastó mucha plata comprando supercomputadores. Por el recuerdo que tengo de esa tesis, en ese tiempo en Chile habían 48 computadores, y de los cuales 3 eran modernos, digamos, los otros eran relativamente viejos ya para el año. Bueno, usando esos 3 que funcionaban con tarjetas perforadas, se podían procesar datos. Y no hubo compra de ningún gran computador nuevo que costara muy caro, o sea, se aprovecharon eso que existía, y por un milagro encontraron que del gobierno anterior, digamos, por ahí encontraron en una bodega 300 Telex. Ahora, Telex, la mayoría de los jóvenes no saben lo que es porque eso ya no existe más, pero era un aparato como una máquina de escribir que podía emitir a 32 signos, y esos signos transmitirlos por telégrafo, por teléfono, con varios. Entonces, estos computadores se contactaron con esos telex, y todo eso era con costo próximo a cero. O sea, los telex ya estaban y los computadores estaban bien, pero se organizó una red de información que servía en ese sentido. Y el segundo elemento que me parece también destacable es que había una visión democrática, porque en un momento también había forma de ligar la televisión y al teléfono. Y la primera reacción de Allende fue decir, esto nos va a permitir hacer referéndum. O sea, consultar regularmente al pueblo, y en ese tiempo no era como un computador, era un botón, sí o no, una cosa así. Pero casi mucha gente tenía un televisor, y si esto se podía vincular, digamos, para tomar decisiones, la primera visión fue, esto nos va a permitir ampliar la democracia. Entonces yo creo que esos dos elementos son destacables, muy importantes. Además una cosa, hay que pensar cuál era el esfuerzo que estaba haciendo a raíz de lo que dice el profesor Magasic, ¿no? La diferencia de espíritu, porque el año 72 no existían los medios, y Allende fuerza estos medios precarios, como muy bien dice el profesor, para democratizar la democracia. Y qué distinto es lo que ocurre hoy cuando, habiendo los medios, estando en cada casa, a nadie se le ocurre introducir estas nuevas tecnologías en función de estos objetivos. ¿No? A nadie se le ocurre, oye, existiendo Internet de todos lados, ¿sabes qué? Utilicémoslos para democratizar la democracia, utilicémoslos para profundizar y consultar, hagamos este proyecto que comenta el profesor Magasic, se llamaba Cyberfolk, y se llegó a hacer un prototipo creo que en Tomé, y consistía, claro, en un circuito cerrado de televisión donde uno podía ver el consejo municipal, y a través de una cajita que era binaria, era sí o no, de pronto se podía incluir a las personas y una votación dentro de las discusiones del consejo municipal, ¿no? Así que ¿sabes qué es lo que había? Había las ganas, de hacer los cambios. No solo estaba la voluntad, ¿no?, de transformar Chile. Eso es. Bueno, exacto. Para continuar, lamentablemente el tiempo, ¿no? Voy a hacerle una pregunta y de nuevo a una realidad dura, ¿no? En relación a las Fuerzas Armadas, ¿cuál era la convicción que Allende tenía de este sector, Jorge? Y precisando aún más sobre el significado en este momento, Fuerzas Armadas y de orden. ¿Qué debiéramos nosotros hoy considerar, ¿no es cierto?, respecto a la militarización de la Araucanía y de los territorios? Jorge Magasic. A ver, comencemos por la primera. Yo pienso que la política del gobierno popular hacia las Fuerzas Armadas fue una de sus falencias. Siempre digo que, por supuesto, que se cometieron errores, o sea, fue un periodo muy interesante y con una gran creatividad, pero algo se tiene que haber hecho mal, y yo creo que hay 3 índoles de errores. Hubo errores, por ejemplo, en la derecha a utilizar a las mujeres, quizás había que tener una política más precisa hacia las mujeres. Hubo un problema de prensa, la derecha reinó en la prensa, claro, tenía más medios, pero yo creo que había también una reflexión sobre el rol de la prensa y de los medios de comunicación. Y el tercer tema que falló es el tema de las Fuerzas Armadas. Ahora, las Fuerzas Armadas, digamos, haciendo un poco de historia, eran Fuerzas Armadas de Guerra Fría. Esto se puede resumir así.
hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las Fuerzas Armadas chilenas tenían varios proveedores, compraban armas a Francia, Italia, Alemania, incluso la Alemania nazi, Estados Unidos también. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se firman los tratados el Pacto de Ayuda Mutua y los tratados de ayuda mutua. Finalmente fueron varios tratados, pero el más importante es el de Río, el 47 y el 48. Y finalmente Estados Unidos se transforma casi en el único proveedor de armas, pero no solo de armas, sino que también de entrenamiento y de ideología. Y en cierto sentido las Fuerzas Armadas son colonizadas físicamente, en el gobierno de Allende antes, frente a la moneda está el Ministerio de Defensa, el séptimo piso estaba totalmente ocupado por militares norteamericanos con uniforme, porque formaban parte del Pacto de Ayuda Mutua. En Valparaíso había una misión naval, en la base aérea del Bosque de la Fuerza Aérea había también una misión, o sea, en cada cuartel importante había presencia de militares norteamericanos. Por ejemplo, yo entrevisté al general Poblete, que me decía que a veces lo invitaban a almorzar, pero lo sondeaban políticamente. Usted estaría dispuesto, o sea, había un trabajo de esa índole que era regular. Entonces, eran Fuerzas Armadas, más tenían instrucciones de Estados Unidos, la ideología era estadounidense, etc. Se llegan a estas Fuerzas Armadas ahora. Es cierto que hay generales que quieren respetar la ley, el general Schneider y el general Prats. Yo estoy en pleno en esa época, les digo personalmente, sigue estando impresionado por el crimen y la impunidad posterior del asesinato del general Schneider, porque las presiones golpistas comienzan de antes de la elección. Yo diría que incluso en Chile la derecha tiene una debacle electoral en los años 64-65, y después se reconstituye en el Partido Nacional, pero el Partido Nacional pasa a la historia como la fusión de liberales y conservadores, pero hay un tercer componente, Acción Nacional, que era un partido de índole fascista, no de Hitler y Mussolini, pero fascista ibérico. Sus modelos eran Oliveira Salazar de Portugal y Franco en España. Y de ese partido vino Onofre Jarpa, Mario Ornello, el historiador Gonzalo Vidal Correa, que no es apolítico, era parte de ese, el historiador Cajas de la Universidad Católica de Valparaíso, o sea, y ese sector toma un rol muy importante en el Partido Nacional, que comienza a mirar hacia los cuarteles. Y hay un increchendo. Hubo 4 pequeños intentos de golpe de Estado, y nunca pequeños, contra Frei Montalva. Si esto no comienza. Primaban, sí, los militares constitucionalistas, pero hay una convergencia entre una parte de la derecha y grupos de militares en este. Entonces, la política de Allende hacia las Fuerzas Armadas es respetar la institución. Quizás voy a contar una cosa más que es muy importante. Cuando Allende sale, negocia con la democracia cristiana el Estatuto de Garantías Constitucionales. El pedido era que era libertad de reunión, libertad de asociación, finalmente la Unidad Popular dice no hay ningún problema, podemos poner en la Constitución. Pero hay un pedido que no se aplicó, que lo redactó Patricio Aylwin, lo digo porque él lo reconoce, está en sus archivos, que quería que los militares se mandaran solos, que el presidente no tuviera más derecho a designar a los comandantes en jefes, y que lo que se hizo en la dictadura, que fueran los comandantes en jefes que generaran las autoridades de la Fuerza Armada. Y Allende responde, la respuesta es pública, que está dispuesto a no ser presidente si se le priva de la prerrogativa de generalísimo de la Fuerza Armada. Y ganó, o sea, la democracia cristiana no insistió en esto en 1970. Ya estaba la idea dando. Bueno, después de eso, Allende designa al general Prat y al general Montero, que le fueron fieles, pero no intenta. A ver, lo que pide es que las Fuerzas Armadas se integren a las tareas de desarrollo. Por ejemplo, algunas industrias nacionalizadas como las de explosivos le pide a los militares que participen en ellas. El general Urbina participó en la construcción de la UNTAC, del edificio. Hay colaboraciones de esa índole. Pero no hay ninguna reforma a esa obediencia ciega que se le dice a la tropa, el contenido de la enseñanza de la escuela militar, las relaciones de subordinación que existían en Estados Unidos, todo eso se mantiene. Yo sé que se necesita una relación de fuerza, pero esa fue la realidad, y finalmente fue eso lo que en el fondo primó e impuso el golpe de Estado. Ahora, la historia de Chile nos indica que las Fuerzas Armadas han sido extremadamente violentas, y en Chile hay que
una idea muy propagada es que Chile es un oasis de democracia, el Parlamento ha existido siempre, no, eso simplemente no es cierto. El siglo XIX hubo 5 guerras civiles, si se considera la independencia como guerra civil. El siglo XX, y en esto Jorge Baradit lo ha dicho muchas veces brillantemente, o sea, la cantidad de matanzas es impresionante. Hay regularmente, por el gobierno de Arturo Alessandri, y otros, prácticamente todos los gobiernos, salvo el de Allende, tienen una matanza a su haber, no hay ninguno que se salve en ese sentido. O sea, uno de los elementos importantes, por eso le decía que el movimiento por los derechos humanos tuvo un objetivo, los militares ahora dudan porque hay algunos que están en Punta Peuco. Y eso produce un efecto, o sea, y si yo ordeno disparar, ¿quién me dice que en unos años más no voy a estar también en algo parecido a Punta Peuco? Entonces yo creo que eso es una conquista del movimiento de los derechos humanos. Ahora, en las Fuerzas Armadas hubo una cantidad minoritaria, pero significativa, de militares que se opusieron a participar en el golpe de Estado. No solo el almirante, el comandante en jefe de la Armada, Raúl Montero, los 6 primeros de Carabineros, Sepúlveda Galindo y otros, se negaron a participar en el golpe de Estado. Algunos oficiales del ejército y un movimiento fuerte en la Marina, que fue el objeto del estudio, lo que fue mi tesis, hace mucho tiempo estudiando esto, que fue un fuerte movimiento en la marinería que intentó incluso responder al golpe tomándose la flota, haciendo lo mismo que en 1931. La Armada ha tenido 5 crisis sociales en menos de un siglo. Lo de Balmaceda, el 25 tuvo una crisis muy importante, el 31, el 61 y el 73 con el golpe. Ahora, yo creo que esos militares necesitan un reconocimiento más importante, que se les dé la palabra y se les pregunte cómo tienen que ser las Fuerzas Armadas. O sea, no son los que apoyaron el golpe, sino que son los que apoyaron la democracia y la Constitución en 1973, los que deben aconsejar la reforma a las Fuerzas Armadas. Ahora, lo que yo puedo proponer es un resumen, porque he estado dialogando con ellos muchos años, los he entrevistado, pero es a ellos sobre todo que hay que darles la palabra. ¿Qué dicen? Una primera conclusión, en mi opinión, es que se deben eliminar todos los conflictos con países vecinos, y yo creo que hay que mirar de forma abierta la reivindicación marítima boliviana, porque si se arreglan esos conflictos se pueden reducir la importancia de las Fuerzas Armadas, en un sentido positivo, o sea, no quiero dejarlos cesantes, pero que hagan otra cosa, o sea, reducir los gastos en armamento, no solo en Chile, sino que también en los países vecinos, y asignar esos recursos a tareas de desarrollo social y político. También asignarlas a tareas como la lucha contra la sequía, el resguardo del medio ambiente. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que tener los derechos ciudadanos, derechos a asociarse, derechos a sindicatos, derechos a expresar sus opiniones, o sea, tener los derechos ciudadanos. Por ejemplo, la Marina brasileña, durante el gobierno de João Goulart, los marineros tuvieron una organización legal durante 2 años. O sea, no es excepcional, esto ha existido en otras partes del mundo. Yo creo que las Fuerzas Armadas deben ser una institución laica. Son una de las instituciones donde se sigue transgresión. En Chile existe la separación entre la Iglesia y el Estado desde el año 25, pero no en las Fuerzas Armadas. Siguen teniendo capellanes financiados por el Estado, y desafortunadamente bajo el gobierno de Michelle Bachelet comenzó la frase muy bien, diciendo cada cual tiene derecho a practicar la religión que quiere, y si no tiene religión también es su derecho. Ergo, conclusión, vamos a poner en el ejército capellanes evangélicos. Y multiplicó los capellanes, a los católicos se agregaron los evangélicos, y hoy día hay más capellanes que. Yo creo que justamente hizo lo que no había que hacer. La solución era la siguiente: el que quiera practicar su religión lo tiene que hacer fuera de las Fuerzas Armadas. No existen capellanes en la Codelco ni en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ¿por qué tienen que haber en las Fuerzas Armadas? Yo creo y además, estos capellanes son generalmente extremadamente conservadores. Son los que propagan ideas conservadoras dentro de las Fuerzas Armadas. Las políticas de defensa, yo creo que tienen que ser formuladas por toda la nación, no solamente por los militares. Tiene que ser el Parlamento, consultando especialistas, militares también, pero no solo ellos, los que van a identificar el enemigo, los que van a identificar las prioridades, las hipótesis de guerra,
tiene que ser una política que se debata públicamente. Pueden haber componentes discretos o secretos, pero no la orientación misma de la política. Ahora, los programas de estudio de las Fuerzas Armadas, el contrato de los profesores, tiene que ser decidido también por una comisión de la sociedad en la que participan militares, pero no solo militares. Y los profesores tienen que representar todas las tendencias que existen en la sociedad, porque hasta hoy día siguen siendo extremadamente conservadores. Y por último, es una conclusión, yo creo que un problema que no se ha resuelto hasta ahora es quién tiene la preeminencia, la ley o la orden del superior. Termino contándoles una anécdota que era interesante. Cuando hice la investigación sobre los marinos, ya después del golpe, los marinos estuvieron bajo el gobierno de Allende abogados de izquierda, pero después esos abogados terminaron presos, exilados. Les pusieron un abogado de esos prodeos, de defensa gratuita, que les hicieron defensa ridícula. Era un buen muchacho, fue seducido por entrevistas que escaparon al extranjero y que no han sido habidos, pero aparte de eso tiene un excelente comportamiento anterior, o sea, una defensa de esa índole. Pero por ahí caigo en una defensa de una mujer que no conocí, pero conocí a gente que me la describió. Era Lida Opter, una abogada ya de bastantes años en Valparaíso, muy cristiana, me decía, que asumió una defensa política de dos de los marinos. Esto quizás merece una investigación más interesante. El año 75, cuando había que ser valiente para decirlo, comienza su defensa diciéndola: el deber de todo militar es respetar al gobierno legítimamente constituido. Estos militares detectaron un complot contra el gobierno legítimo y decidieron denunciarlo al presidente y tomar disposiciones para evitar. Por lo tanto, tenían toda la razón. Además, las confesiones que hay contra ellos fueron arrancadas bajo tortura y pide que al Honorable Corte Marcial Naval, que integra el proceso la revista Chile Hoy número 62, titulada Torturas en la Armada, le pusieron un no al lugar más grande que los otros. Yo leí el proceso. Y finalmente viene la otra parte, pero alguien tiene que responderle. Y le responde otra mujer, Iris González, ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde le dice: no, el deber de un militar es respetar, o sea, cumplir las órdenes de su superior, y cita como documento para apoyarse en esto el Código Militar Español. Estamos en el 75, o sea, España aún estaba siendo gobernada por el caudillo de España, por la gracia de Dios, Francisco Franco, o sea, por el Código franquista. Y finalmente no hay solución, o sea, están estas dos tesis. Unos dicen no, los militares tienen que defender al gobierno legítimo porque la ley dice esto, y la otra dice no, los militares tienen que obedecer las órdenes de su superior. Entonces, ¿quién tiene la preeminencia? Y hasta ahora no hay una respuesta legal clara. Incluso cuando se ha hecho esta cuestión, yo he visto que muchas veces los militares no la han evitado. Entonces yo creo que la Constitución, la nueva Constitución, espero, tiene que, entre otras cosas, responder a esta pregunta. La preeminencia la tiene la ley. Un militar no debe obedecer órdenes ilegales o que violen los derechos humanos, y tiene derecho a infringirlas, a transgredirlas, o sea, a desobedecerlas. Y yo creo que eso tiene que estar claramente expuesto en las leyes. Y yo creo que hay que crear una instancia donde un militar pueda apelar, porque es muy difícil un militar aislado si le dan una orden de masacrar, porque eso estamos hablando de eso. Para desobedecerla tiene que poder apelar a alguien que lo proteja. Tiene que existir ese tipo de protección. Yo creo que esos son los elementos que se plantean. Perfecto, eso es lo que quería decir. Sobre el tema de la Araucanía, es cierto que yo he utilizado también el término militarización, pero hasta donde yo sé, no son las Fuerzas Armadas, es esencialmente Carabineros, que es una fuerza que depende del Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas hasta ahora es una característica de este conflicto. Y en este sentido, por ejemplo, encuentro que Gabriel Salazar tiene razón. Fue mi profesor y es mi amigo, pero tengo desacuerdos con Gabriel Salazar en el análisis que hace de la situación. Pero yo creo que en esto estoy de acuerdo, dice. Hasta ahora esto no ha terminado en una matanza, y esto es raro en la historia de Chile que un movimiento social de esta envergadura no haya terminado en una matanza. Y si no ha terminado en una matanza es porque han habido conquistas, o sea, porque las Fuerzas Armadas le temen, aunque sea parcialmente, a la justicia. Se consiguieron algunos procesos, aunque sea muy poco, y eso ha sido hasta ahora ejemplar. Es una victoria interesante que lo obtuvieron
la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de derechos humanos. Y hasta ahora, por lo menos, no han aceptado una movilización interesante. Y es importante, los primeros días cuando Piñera dijo estamos en guerra, y era el jefe del ejército diciendo yo no estoy en guerra con nadie. O sea, eso era casi una óptica diferente. Ahora, yo creo que de todas maneras se necesita una democratización de las Fuerzas Armadas, reformar el sistema de detenciones, de enseñanza. Yo creo que se necesita ir a un ejército más miliciano, más próximo de la ciudadanía, por terminar con esto. Las Fuerzas Armadas que tenemos hoy día son Fuerzas Armadas de guerra civil. Y cuando digo de guerra civil, son porque son un cuerpo aislado de la sociedad. Tienen poblaciones aparte, escuelas aparte, clubes deportivos aparte, clubes de vacaciones aparte, un clero aparte, van a misa a otras iglesias. Entonces no se necesita que las Fuerzas Armadas estén dentro, que sean los ciudadanos que si en un momento hay que tomar armas, tomen las armas, pero se necesita una cosa mucho más próxima a la ciudadanía. Esas serían Fuerzas Armadas más democráticas y no Fuerzas Armadas de guerra civil como las actuales. Un sector de la sociedad. Ahora, una situación actual, ¿no? En este momento fue en la Cámara. ¿Qué significa la politización de la inteligencia para... Sí, espera un poco, no se escucha. Con eco, Lali. Estás con un eco, haciendo interferencia con algo. A ver ahora. Ahí sí. Ahí te escuchas. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Perdón. Disculpe. No, estaba comentando que situando lo que sucede en este momento, lo que la ley sobre modernización del sistema de inteligencia, donde Jorge Baradit expuso en la Cámara qué significa la politización de la inteligencia, de qué manera influye esa ley en el actual proceso constituyente. Jorge Baradit. Sí. Me gustaría agregar un último pequeño detalle a la clase que dio el profesor sobre el tema, ¿no? Hay una batalla cultural que dar también con respecto a la militarización o a este Chile militarizado. Mi trabajo viene desde mi percepción como ciudadano de la enseñanza de la historia. Yo no soy ni un académico ni un historiador. Yo soy un usuario de la historia tal como se le transmite a los ciudadanos. Y mi experiencia como escolar y la experiencia todavía de mi hijo y de niños, a pesar de las modificaciones al currículo que se ha hecho, a algunas intervenciones interesantes, ¿no? La del 2013 es muy, muy interesante, pero continuamos teniendo alrededor de los 10 o 11 años la enseñanza de una historia, unos rudimentos de historia preocupantes, ¿no? Se nos presenta la historia como una cantidad, como un cúmulo de batallas y una cantidad de héroes de uniforme que habrían construido el país y que producen varias distorsiones, ¿no? Cuando se enseña historia en los colegios, en las escuelas, prácticamente lo que se hace es una especie de curso de inducción al orgullo de ser chileno. La manera como el Estado, que es el principal mediador de la historia para la comunidad en general, pareciera que el objetivo que tiene es esta inducción, ¿no? Es la instalación de una especie de valores, de orgullo patrio, ¿no? Donde le ganamos a todo el mundo, donde somos vencedores y jamás vencidos, donde los O'Higgins y los Pratt son unas especies de superhéroes monodimensionales, musculosos y gigantescos, donde enseñamos que la guerra es un fenómeno aceptable, donde no se enseñan las consecuencias de un conflicto, sino solamente sus éxitos, ¿no? Y sus consecuencias positivas, donde se nos presenta a los padres de la patria efectivamente como héroes del ámbito militar, donde nuestra independencia es un fenómeno de corte exclusivamente militar, ¿no? De la creación de nuestro país termina en 1818, cuando se abre el espacio para que recién se empieza a construir el Estado. Y se nos olvida presentar como héroes también o como en esta lógica infantil
del héroe como motor de la historia que todavía se practica en las escuelas, a los Francisco Bilbao, o a una cantidad enorme de personajes que a través de su inteligencia, a través de su acción en el ámbito médico, intelectual, construyeron, ¿no?, el país. Pareciera que este país se hizo para todos los chilenos a punta de disparo y de sablazo, y se le entrega, desde mi punto de vista humilde, un protagonismo y una propiedad del país a los militares, que bueno, a lo largo de la historia, una propiedad, ¿no?, que a lo largo de la historia de la que ellos han hecho uso. Pareciera que la casta militar se siente dueño o depositario de los valores del país y de lo que es correcto y que es incorrecto. Esto facilitaría que en algún momento ellos se sintieran con la libertad de actuar, ¿no?, o de presionar políticamente en un sentido o en otro, porque ellos serían los que detentan estos valores incorruptibles y eternos sobre los que se cimenta la patria. A mí me horroriza cuando hablo con niños, que me invitan a hablar mucho a escuelas, y me piden que cuente la historia de ese gran héroe chileno, Santiago Huera. Y lo que les fascina es que este señor era tan violento con sus sables que tenía que usar dos, porque en alguna batalla se le quebró uno, rompiéndole cráneos a los realistas, ¿no? Un personaje que muchos de ellos no saben, que fue castigado por la brutalidad con la que trataba a sus subordinados. El trato violento y qué sé yo, incluso en algún momento fue sometido a juicio. Eso a mí, esa batalla cultural a mí me interesa darla. Me interesa que este país deje de considerar que a mí me gusta que en Estados Unidos aparezca George Washington en su traje de civil, ¿no? Y me gustaría que el civil Bernardo Higgins apareciera como tal y no como un militar, que en realidad nunca lo fue, tampoco muy eficiente, ¿no? Fue un personaje que no fue ni un gran general en la guerra, ni tampoco fue un constructor del Estado de Chile, alguien que está ahí en una especie de limbo histórico. Hay una batalla civil que dar ahí, ¿no?, de civilizar al país en su inducción a lo que significa ser chileno, en esa etapa tan temprana donde se utiliza la historia casi como la utiliza la iglesia, ¿no?, que son hagiografías o estas personajes que son santos, que representan valores, el de la caridad, el del sacrificio, ¿no?, y que a los tiernos 9, 10 años se le está enseñando a un niño que Prat es maravilloso porque se mató por la patria, ¿no?, y que no preguntó por qué, y tampoco le importó si era pertinente hacerlo, ¿no?, sino que simplemente lo obedeció órdenes y se mató por la patria. Esa es una pelea que también es importante, y un pequeño, quizás un pequeño nota al pie de lo que comentaba el profesor Magasic, que es una pega bien pendiente. Con respecto a lo que tú me comentabas sobre la ley de inteligencia, sí, es una ley preocupante de cara a lo que viene. Piñera desde el año pasado ha dado muestras de no tener ninguna intención de democratizar el proceso o de atender la manifestación como una expresión válida de la voluntad popular y de la libido popular, sino que ha recurrido a esa lógica histórica de la oligarquía y del poder chileno, donde la efervescencia social no es un problema, no es un síntoma de algo que hay que atender, sino que es una enfermedad que hay que aplastar, ¿no? El orden, el famoso orden, que si juntamos nuestros dos lemas más conocidos, es orden y patria por la razón o la fuerza, ¿no? Esa lógica surgió naturalmente nuevamente en el gobierno de Piñera, y lo que él hizo, en vez de atender lo que estaba ocurriendo, fue prepararse para el segundo tiempo, comprando nuevos sistemas de represión, actualizando los que existían, importando estos nuevos jeeps con cañones sónicos y otras linduras de ese tipo, y además proveyéndose de un arsenal de facultades extendidas con las que desgraciadamente nuestros parlamentarios colaboraron. Y una de las más terribles es justamente esta reforma a la ley de inteligencia, que en uno de sus puntos hace aparecer un fantasma bien terrible. La última vez, esta ley le permitiría al presidente
orientar, dirigir o acceder a información o solicitarla de parte de organismos militares, ¿no? Incorporar en el fondo a la inteligencia militar a la lucha contra, en este caso, organizaciones civiles. Le estaría permitido al presidente involucrar a la inteligencia militar en la lucha contra, por ejemplo, la subversión, la insurrección, o las actividades de grupos como los familiares de detenidos desaparecidos, o la propia CONFECH, o cualquier organización civil de cualquier tipo. La última experiencia que tuvimos en ese sentido, o una de las últimas experiencias, aparte de la oficina, fue la DINA y la CNI, ¿no? Cuando se incorpora una organización que no está diseñada, perdón, una institución que no está diseñada para el trato con civiles, que no es preventiva, sino que es ejecutiva en la acción contra su propio país, ¿no? Es muy, muy preocupante este punto, no está resuelto, fue apoyado, entró por arriba, entró por el Senado y ya fue aprobado, aún está en discusión, y es fundamental que la ciudadanía entienda que esta especie de señor que nos gobierna, que es una especie de Erdogan wannabe, ¿no? que quiere una democracia autoritaria para estos tiempos difíciles, está en la búsqueda de facultades extendidas que pueden significar o que pueden traernos problemas graves en el corto plazo. Estamos hablando que cuando se libere las comunas santiaguinas del confinamiento y cuando aparezca la normalidad, con toda seguridad van a volver las manifestaciones. Con toda seguridad van a volver las manifestaciones. ¿Y cuáles han sido las señales que ha dado este gobierno? No las de un gobierno capaz de legitimar la manifestación como una expresión válida, sino que todo lo contrario. Él dice, esta vez estamos preparados, literalmente. Y cuando se refiere a eso, se refiere a los nuevos camiones, se refiere a los nuevos entrenamientos a los que ha sometido no solo a carabineros, sino también a fuerzas militares. Hoy día tenemos fuerzas militares con entrenamiento en actividades ¿cómo se llama?, de represión civil, ¿no? Entonces, él no entiende que las Marmicok sociales se solucionan dándole salida al gas y no comprando pernos nuevos. Él no entiende que lo que se necesita para este nuevo periodo no son esas nuevas facultades, sino él requiere, y esto es un llamado, pero por favor, es un llamado urgente, lo que él requiere es evitar una nueva tragedia de derechos humanos. Lo que se nos viene, si ustedes lo piensan, se nos viene el 4 de septiembre, el aniversario del triunfo de la Unidad Popular. Se nos viene el 18 de septiembre, que no es solamente el fiestas patrias, sino que también el aniversario del estallido social. Se nos viene el 25, a un mes se nos viene el 11 de septiembre también, ¿no? Ni hablar. El 25, que es a un mes del plebiscito. Octubre, se nos viene el 5 de octubre, el aniversario del plebiscito. Se nos viene el 12 de octubre, que es el día del encuentro entre pueblos, ¿no? y el conflicto mapuche. Se nos viene el 18 de octubre, que es el aniversario a un año del estallido. Y el 25. Es un periodo donde con toda seguridad se van a producir enfrentamientos y problemas graves. ¿Y qué es lo que nosotros pedimos, o lo que se nos viene a la cabeza? Por favor, esta vez sí lo vieron venir. Eviten una nueva tragedia de derechos humanos. Tragedia del 2019 que fue condenada por 4 organismos internacionales de derechos humanos y que tuvo al borde de la acusación constitucional al presidente, que significó la salida de un ministro del Interior y que significó el estudio de demandas y de juicios a autoridades, ¿no?, que están ahí, algunas de ellas pendientes, algunas de ellas en estudio. Entonces, esta ley de inteligencia no hace sino aumentar la posibilidad no solamente de que este presidente haga o no haga lo que él quiera, sino de tener nuevas muertes, nuevos mutilados, nuevos heridos, presos políticos, en otra tragedia de derechos humanos, igual o quizá peor que la del año pasado, con herramientas nuevas, con herramientas para dañar, ¿no? Porque esta vez no solo hay herramientas para dañar los ojos o herramientas para dañar las vías respiratorias, la lengua y la nariz o la piel.
ahora se van a meter hasta con los oídos, ¿no? Con los cañones sónicos. Es fundamental que este presidente entienda que no puede seguir sumando facultades extraordinarias que lo transformen en un pequeño dictadorcillo, en un régimen democrático, sino que tiene que abrirse, primero, a impulsar el proceso constituyente, validarlo, utilizar todas las herramientas del Estado, porque es el gran vehículo de liberación de presión social, para encauzar la presión social. Tiene que eliminar, tiene que, bueno, además legitimar la manifestación social, es decir, permitirla, así como está permitiendo la manifestación de los camioneros porque son pacíficas, bueno, también permita la manifestación como una manifestación legítima, ¿no? Social. Tiene que eliminar las armas menos letales, porque aquí en Chile se le decían armas no letales, no, en todo el mundo se le dice armas menos letales, ¿no? Los balines de goma, también los lanzagranadas, ¿sí? Lánzanlas con la mano, pero esto es un cañón que produjo lo que le produjo a Fabiola Campillay, ¿no? Tiene que también regular y validar los protocolos de uso de la fuerza en carabineros, es decir, que pase algo cuando un carabinero es filmado, flagrante, golpeando a una persona sin motivo. Hoy día hay miles de sumarios y hay 60 que están en curso y no hay ningún condenado a casi un año, ¿no? Y tuvo que ser la Policía de Investigación y la Fiscalía la que investiga y descubre a los emblemáticos, que me temo quizás que sean los chivos expiatorios, los Manuel Contreras que se entregan, ¿no? Los responsables del crimen contra Fabiola y contra Gustavo. También el presidente debe organizar una comisión de verdad para saber qué es lo que efectivamente ocurrió en la tragedia de derechos humanos del 2019, de verdad, de justicia, de reparación para personas que hoy día están abandonadas por el Estado en la situación en la que se encuentran, y también de garantías de no repetición de estas circunstancias. Y está fracasando profundamente. La ley de inteligencia no hace nada más que confirmar cuál es el espíritu de este gobierno y con lo que se va a encontrar y por lo que va a tener que pagar, ¿no? Porque hoy día Chile no puede hacer lo que quiere, como en los años 70, en los 50 o durante la época de Germán Riesco, de Pedro Mono, de Alessandri. Hoy día otra de las razones por las cuales el gobierno de Chile no puede salir y matar a cualquiera es porque tiene una red, su red depende del comercio exterior de países que ya no están tan dispuestos como antes a hacer la vista gorda, porque hoy día está sujeto también a tribunales internacionales, ya no está solito aquí adentro haciendo lo que quiere en su feudo, está también expuesto a un mundo interconectado, ¿no? Así que... Qué importante Sí. lo que se ha dicho en esto, qué importante, Jorge, lo que tú estás retomando. Ojalá lo escuchen porque por eso son también estos conversatorios, para hacer conciencia, para no olvidar y para continuar luchando por lo que tenemos que seguir. Ahora vamos a la tercera parte de este... Hay una pregunta, Dali, hay una pregunta en el chat. Bueno, han habido varias preguntas y comentarios, pero bien atingente a lo que estaba diciendo Jorge Baradi. Dice, ¿cómo actuamos, Jimena Salazar Jofré, cómo actuamos para evitar este desastre si sabemos que este gobierno no lo hará? No ve la salida, aceptando y legitimando. Dice Jimena. Me gustaría hacer dos alcances en realidad. Primero, yo me tengo que ir ahora. No puedo. Última pregunta. Voy a tener que dejarlo. Le doy la gracia a la Acción Social La Esquina, a Unidad Social, por encima de todo a ustedes dos, las personas que lo organizan y que lo están dirigiendo, y por supuesto al profesor Jorge Magasis, que para mí es un honor y un placer escucharlo, y a las personas que estuvieron acá. Yo les quiero dar las gracias. Desgraciadamente tenía un compromiso previo y ya me están retando, y eso, ¿no? Muy agradecido, les doy las gracias y me voy a tener que retirar. Jorge. Nosotras y nosotros todas. Y para mí también, don Jorge. También. Hasta un próximo conversatorio, Jorge Baradi. Será hasta la próxima. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao. Bien, nos quedamos con la pregunta de Jimena Salazar Jofré.
¿La vuelvo a leer? ¿Sí? Para el profesor Jorge Magasic. ¿Cómo actuamos para evitar este desastre? Se la puede... Es difícil darme una fórmula, pero yo creo que es la lucha, o sea, es a través de la lucha social, manifestándose, haciendo presión en el Parlamento, haciendo presión internacional, participando en el referéndum y ojalá teniendo una excelente votación. Yo creo que hasta ahora se ha evitado lo que es, hasta ahora, incluso Piñera quiso movilizar a las Fuerzas Armadas y hubo resistencia, oposición. Ahora, hay una parte de la derecha que está clamando por eso, ¿no? Que quiere militares en la calle disparando. Pero yo creo que simplemente es manifestándose, denunciando a través de todo lo que se hace. O sea, es seguir haciendo lo que se está haciendo, multiplicándose, contactando más a los medios, diciendo la verdad de lo que ocurre, porque muchas veces hay falsas versiones en los medios, y haciendo este tipo de actividades. Yo creo que no hay... Pero hay una perspectiva de que no sea un desastre, ¿eh? O sea, los tipos están comprando nuevos armamentos y todo lo... Pero finalmente, si los resultados electorales no son favorables, yo creo que las cosas pueden marchar en un buen sentido. Yo creo que hay tres signos que son interesantes. Ustedes recuerdan que la ley, ¿cómo se llama? La 21.200, entiendo, la que limita o dice cómo tiene que ser el referéndum, ya ha sido modificada 3 veces gracias a la presión popular. Se obtuvo la paridad de género, se obtuvo la representación de los pueblos originarios y se obtuvo hasta cierto punto, no es absoluto, pero una mejor representación de los candidatos independientes. Todo esto no está. O sea, esto significa que a través de la presión social se pueden seguir obteniendo cosas. Entonces yo creo que esa es una indicación positiva en eso. Bien. Con la misma mirada histórica, ¿no? El alto costo que pagó el pueblo chileno, Jorge Magasic, por haber soñado con un sistema socialista democrático, ¿no? Impulsado por Salvador Allende. ¿Cuál sería, a su juicio, la discusión que deberían dar especialmente nuestros jóvenes en el Chile actual para no seguir repitiendo las dolorosas experiencias del pasado y ya lo que se ha vivido? Es lo que están haciendo, es discutir sobre las instituciones de una sociedad democrática. O sea, si yo tomo lo que comencé, o sea, yo creo que eso que dijo Jorge Baradit, y que lo retomo, yo lo he retomado en algunos artículos míos, lo que existió en ese tiempo fue, más allá de mejoramientos económicos, que lo hubo, por supuesto, o sea, la gente modesta vivió un poco mejor pese a las dificultades, pese a las colas, mercado negro, habían derechos y un mejor nivel de vida. Pero eso aportó, pero hay algo que quizás fue mucho más importante. La gente que antes no contaba sentía que estaba incidiendo sobre la historia, que estaba construyendo los destinos del país, que ahora contaba. Y yo creo que ese hecho de saberse un actor social que está ejerciendo una influencia de este tipo fue mucho más importante, pese a las dificultades, hizo que finalmente el gobierno de Unidad Popular mantuviera un apoyo popular bastante importante. 44% después de 3 años de gobierno, ningún gobierno desde 1925 había obtenido un resultado de esa índole. Entonces, yo creo que el hecho de sentirse actor de la historia es un sentimiento que existía entonces y que se está retomando ahora. La gente siente que, yo creo que los que estamos participando en esto no solo se va a manifestar por no más AFP o porque la educación sea gratuita, por supuesto se hace por eso, pero la gente sabe que estamos en un momento donde las cosas pueden cambiar, estamos en un momento histórico que estamos incidiendo sobre el curso de la historia. Y en ese sentido yo creo que hay un reencuentro con el sentimiento que existía en ese periodo y también en otros periodos, en el periodo 1918 a 1924, lo que terminó con la Constitución del 25,
también hubo un periodo de luchas sociales donde la gente se sentía incidiendo sobre el historia. Pero yo diría que ahora es mayor. Hay mucha más gente formada, hay mucha más gente que sigue en la actualidad. O sea, estamos en un periodo donde puede haber un salto cualitativo y es posible hacer un avance hacia una sociedad más participativa, más democrática, más social. Con respecto a la democracia esta nuestra, ¿no? Con una constitución todavía heredada de la dictadura. Este proceso constituyente puede ser una alternativa y una gran oportunidad, ¿no es cierto?, para saldar algunas deudas con los pueblos indígenas. En este sentido, ¿qué estrategias de acción se podría proponer al movimiento social para construir vínculos de trabajo en sintonía con las reivindicaciones del pueblo mapuche? A su modo de ver, Jorge, ¿qué cree usted? ¿Cómo podríamos tender redes de vínculos de trabajo? Yo creo que el pueblo mapuche, pero también en red con el pueblo chileno, tiene que pensar qué tiene que decir la nueva constitución sobre el pueblo mapuche y los otros pueblos originarios. Ahora, mi opinión, muy modestamente, porque yo pienso que son sobre todo los mapuches que tienen que hacer propuestas en este sentido, es que tiene que ser una nación dentro de Chile, que es otra nación, o sea, dentro de Chile van a ser un Estado multinacional. Nación significa tener una cierta autonomía. Por ejemplo, probablemente no se saben, ustedes saben que vivo en Bélgica. En Bélgica hay gente que habla francés, gente que habla flamenco, y una minoría, son 60.000, que hablan alemán. Esos 60.000 que hablan alemán tienen sus instituciones, está delimitado el sector, tienen un parlamento y tienen prerrogativas. Ese parlamento tiene algunas competencias para esa zona, sobre todo en materias de educación y en materias culturales. Entonces, eso existe en muchas partes del mundo, no es algo excepcional. Y yo creo que en Chile habría que delimitar una zona donde hubiera, por ejemplo, la administración fuera bilingüe, hubieran una televisión pública y radio que transmitieran en mapudungún, que hubiera una universidad dedicada esencialmente a estudiar la cultura mapudungún, y sobre todo que también se reconozca el patrimonio de la tierra, porque es un problema esencialmente de tierra, de las comunidades y cómo administrar la tierra que ha pertenecido históricamente a esas comunidades. Ahora, yo creo que lo que espero es que el pueblo mapuche formule proposiciones en este sentido, cómo tiene que ser la autonomía del pueblo mapuche. Ahora, voy a hacer una crítica, o sea, no estoy de acuerdo con argumentos de un sector de los mapuches que dicen este es problema de los chilenos. O sea, el pueblo mapuche está en el territorio chileno y eso es un hecho duro, que puede ser justo o injusto, pero finalmente es en ese ámbito que va a haber que buscarle solución a los problemas. Y yo creo que los problemas van en el sentido de una autonomía y de recuperar las tierras. Eso es para los mapuches. Alejandra. Sí. Bueno, ya en virtud del tiempo también vamos a ir con las últimas preguntas. Jorge, frente a la diversidad de miradas y posturas existentes en las organizaciones sociales, ¿qué estructura que no sean los partidos políticos nos podría entregar un marco ideológico para construir un proyecto social distinto del neoliberal? Una estructura participativa. Yo creo que la pregunta está bien formulada porque yo creo que se necesita una estructura, o sea, un movimiento social necesita existir y actuar en las calles como se está haciendo, y eso es fundamental para que esto continúe. Sí, si esto se debilitara, yo creo que vamos a perder mucho terreno. Ahora, ¿cómo hacer que estas propuestas también tengan un impacto en las instituciones? Porque yo creo que finalmente esto tiene que estar plasmado en una constitución, tiene que estar plasmado en las leyes, en las constituciones que están vivas. Y hasta ahora la forma tradicional han sido los partidos políticos, que no lo desprecio totalmente, o sea, los partidos políticos han sido un canal de expresión histórico. Ahora, lo que pasó en los años 90
es que la mayoría de los partidos participaban en un sistema y gran parte de sus dirigentes fueron cooptados. O sea, no había oposición política al neoliberalismo, con algunas excepciones. Pero casi todos los partidos que participaron en el gobierno finalmente compartían el sistema neoliberal. Y hubo un problema de cooptación y muchos de esos partidos perdieron los vínculos históricos que tenían con los movimientos sociales. Pero yo creo que esto también puede ser una forma de participar. Ahora, las formas estas hay que crearlas, pero yo creo que son lo que se está haciendo. Cabildo, las proposiciones que van a poder recoger los futuros candidatos a la asamblea, o sea, o a la convención, y esos van a tener que recoger propuestas populares que van a ser llevadas al finalmente al ente que discuta la futura constitución. Ahora, no tengo una propuesta de decir que tal cosa va a reemplazar a los partidos. Yo creo que los partidos van a seguir existiendo, pero es cierto que tienen debilidades, no interpretan actualmente al actual movimiento social y se necesita que sean las organizaciones sindicales, las organizaciones barriales, que las organizaciones étnicas, por ejemplo, la de los mapuches, o del sector o de estudiantes que converjan e interpretan este movimiento social. Hasta ahora, la Mesa de Unidad Social parecía ser uno de los voceros del movimiento. Yo creo que tiene que ser algo así, donde finalmente hay representantes de diversas organizaciones. Ha sido una intensa y grata conversación. Obviamente quedan muchas cosas todavía pendientes. Por ejemplo, una última reflexión que a mí me gustaría hacer con el profesor Magasic, en base a todo lo que hemos conversado y a lo que habló anteriormente Baradit, por ejemplo, esta llamada normalidad, nueva normalidad, ¿no? Que nos quieren hacer, que nos proclaman a los vientos. ¿Cree usted que volvamos a retomar esto y a tener una especie de normalización de lo que pueda suceder con todos los hitos que vienen por delante? Yo creo que Jorge Baradit tiene razón, que en el momento que se pueda salir, digamos, que la pandemia retroceda, que se encuentre una vacuna, va a proseguir el movimiento popular. O sea, porque se ve que realmente la sobrevida es una cuestión esencial, pero ha seguido manifestándose un poco en pequeñas manifestaciones del barrio y mucho a través de los medios sociales. Estas reuniones, yo he participado en varias de ellas, se hacen regularmente, lo que es muy importante. Entonces, yo creo que no va a haber una nueva normalidad, por lo menos inmediatamente, en el sentido de volver a Chile, al Chile de antes de octubre. Hay en estos momentos un debate que se va a dar fundamentalmente en la convención que se elija. Ahora, personalmente, yo estoy con la opción más democrática, yo sé que tiene límites. Yo no estoy de acuerdo con que se le imponga el límite de, primero, que hay que respetar los convenios internacionales. No, la Constitución está por sobre todo, porque si no sería decir que los convenios internacionales rigen el país, que es lo que dice esta ley. Yo estoy en desacuerdo con eso. Tampoco con el límite de los 2/3, no tanto porque son 2/3, porque quizás pueda haber una mayoría especial en una asamblea constituyente, pero es porque no se sabe lo que pasa cuando no hay 2/3. Y si no hay 2/3, por ejemplo, los juristas en temas constitucionales, por ejemplo, el tema si el Estado es centralizado o federal, si el Estado es presidencial o parlamentario, eso no lo puede resolver una ley. Son problemas constitucionales. Y si no hay 2/3 al respecto, no se sabe lo que pasa. Ahora, yo creo que en esto hay que recoger una proposición que lo hizo el Foro por la Asamblea Constituyente, que existe desde 2012, donde dice, si no hay esta mayoría especial de 2/3, en mi opinión debería ser un 60%, pero bueno, si no hay 2/3, hay que ir a referéndum. Los que quieren un sistema parlamentario redactan su moción, los que quieren un sistema presidencial redactan la suya,
y el pueblo decide a través de la elección. Lo mismo si el sistema es federal, lo sigue descentralizado, y para otros temas que sean claros. Entonces, mi opción personal hasta ahora, o sea, yo siempre la reexamino y sigo la situación, pero cuando haya que votar por la convención, ¿cómo le pusieron? La convención nacional constitucional, voy a votar por un candidato que quiera transformar la convención constitucional en una verdadera asamblea constituyente. O sea, la asamblea constituyente es soberana. No está limitada por tratados internacionales, ni está limitada por mayoría especial. Ahora, se puede decidir que cuando no hay una mayoría especial sea el pueblo que decida, porque yo creo que esa es la diferencia entre esta convención limitada, pero se le puede pedir a la convención misma que rompa sus límites, porque muy probablemente va a tener una representatividad mucho mayor al actual Parlamento. El actual Parlamento es electo por 46%. Es probable, vamos a ver el resultado, que en el referéndum y en la elección de la convención voten, hay una participación del orden del 60 o 70%. Si es así, el Parlamento no tiene ningún derecho ya desde el punto de vista de la representatividad a imponerle las reglas de esta convención, y la convención va a tener derecho a imponérselas ella misma. Pero para eso va a tener que haber una mayoría de constituyentes que voten eso. Yo lo que espero que se vote es que la Asamblea se declare, la Convención Constitucional se declare constituyente. Yo creo que esa es la vía para conseguir una Asamblea Constituyente. Como creo que lo dije en la Florida, pero la Revolución Francesa comenzó así. Habían estados generales para aplicar impuestos, finalmente no hubo acuerdo y el rey dice no se disuelve, y el tercer estado dice no, nosotros no nos disolvemos porque nosotros nos eligió el pueblo, entonces no es usted que puede decidir cuándo hacemos lo que hacemos, y en función de nuestra representatividad vamos a votar el país de una constitución. Yo creo que eso puede pasar si hay una mayoría y si continúan las luchas sociales, y lo que espero que pase, con esta convención. Yo creo que espero que esta asamblea se transforme, si hay una mayoría para eso, en una verdadera asamblea constituyente. Bien. Bien, yo me quedo en definitiva con que no podemos abandonar la lucha social, la organización, la participación. Daríamos pie, ¿no es cierto?, a que se continúen perpetuando estas políticas represoras y dominantes. Un conversatorio realmente excelente, yo me voy muy contenta, agradecida de Jorge Magasic, de Jorge Baradic, de Tilali también, un abrazo y te doy la palabra. Profesor, un gusto tenerlo. Muchas gracias, compañera Alejandra. Tenemos que continuar, tenemos un largo camino, mucho que hacer. Probablemente, profesor, vamos a tener que invitarlo nuevamente, encantada de invitarlo y que usted nos acepte. ¿Ya? Yo en todo lo que pueda colaborar, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, ahora nos queda, en consideración a la hora, ha sido un conversatorio muy interesante. Vamos a agradecer al equipo de trabajo que está detrás nuestro, a Marcela, a la Lili Concha, a María Paz Mallegas, que nos ha colaborado con nuestro trabajo, a la Mesa de Unidad Social La Reina, que sin la colaboración de ellos no habría sido posible esta serie de encuentros tan importantes y fundamentales para nutrirnos, para seguir adelante con esta lucha, invitándolos al próximo conversatorio del triunfo de la unidad popular a las garantías de derecho. Nos despedimos de usted, de todos los que nos siguieron, exigiendo la liberación a todos los presos políticos que hoy se encuentran encarcelados, los hermanos del pueblo mapuche y los jóvenes de la revuelta que permanecen casi un año en prisión preventiva, aún sin ser procesados, con Allende en la memoria y en la dignidad del pueblo. Buenas noches. Un abrazo muy grande.
Chao. Buenas noches.